It's very interesting what is happening now in America, especially about elections in the United States, about protests in Peru, about elections in Bolivia, and of course about Salvador, about political issues in Salvador. Could you tell about it? Por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. En nombre de la democracia debemos unirnos todos. It's very interesting what is happening now in America, especially about elections in the United States, about protests in Peru, about elections in Bolivia, and of course about Salvador, about political issues in Salvador. Could you tell about it? Tonight, we are a country awakened to danger and called to defend freedom. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country, and night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Who attacked our country? Known as Al-Qaeda. Its goal is remaking the world and imposing its radical beliefs on people everywhere. Americans are asking, why do they hate us? They hate what they see right here in this chamber. A democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other. They want to overthrow existing governments in many Muslim countries, such as Egypt, Saudi Arabia, and Jordan. They want to drive Israel out of the Middle East. They want to drive Christians and Jews out of vast regions of Asia and Africa. These terrorists kill not merely to end lives, but to disrupt and end a way of life. They follow in the path of fascism, Nazism, and totalitarianism, and they will follow that path all the way to where it ends, in history's unmarked grave of discarded lies. Americans are asking, how will we fight and win this war? We will direct every resource at our command, every financial influence, and every necessary weapon of war to the disruption and to the defeat of the global terror network. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Eso el Pentágono despliega miles de soldados para evacuar a los ciudadanos americanos que siguen en su embajada. Es un fracaso esta guerra de Estados Unidos en Afganistán después de 20 años. Es un fracaso absoluto, es una pérdida de vidas humanas, pérdida de más de $1 trillón de recursos, se los vamos a dejar en bandeja de plata a Afganistán. La toma de poder de los talibanes se produjo después de que la OTAN pusiera fin a su misión de 9.500 efectivos en Afganistán tras la decisión de sacar las tropas estadounidenses del país. Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación, nunca fue crear una democracia unificada centralizada. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: prevenir un ataque terrorista en suelo estadounidense.
Bueno, lo que veríamos a continuación es pura retórica política. La democracia tiene dentro de su sistema la libre expresión, que esto es parte del sistema de libertades. Lo entenderemos como un subsistema del sistema democrático. La libertad de expresión dentro del desgaste de lo que es la democracia actual desde hace muchas décadas, por supuesto, no es algo nuevo. Lo que ha creado es demagogia y ha creado la fusión con lo que yo llamaría la mentirología, que eso es algo que yo mismo me he inventado. Es un término para dar a entender que las mentiras dentro del sistema democrático, dichas por un político de renombre o por un líder, se convierten en verdades. Por ejemplo, en esa retórica política utilizada por George W. Bush, que voy a hacer un paréntesis, para mí en lo personal, después de analizar sus dos gobiernos, estuvo 8 años, y es más, yo crecí en mi adolescencia prácticamente, y yo crecí viendo a George Bush en las noticias. Para mí ha sido uno de los políticos a nivel mundial, aparte de mentirosos y demagogos, uno de los más peligrosos que ha existido en el mundo. Dista mucho de los valores que tenía su padre, ¿verdad? Una gran diferencia. Ahora, regresando al tema, vamos a entender en el video que cuando se estaba preparando la invasión a Afganistán, es cierto, había una causa legítima. El atentado del 11 de septiembre no es algo que nosotros podemos menospreciar y que podemos decir por una excusa. Eso no es una excusa, es una actividad terrorista que verdaderamente afectó mucho a Estados Unidos en general, afectó a su población, y si no me equivoco, murieron aproximadamente unas 3,000 personas. Yo conocí las Torres Gemelas cuando yo estaba pequeño. Yo subí a las Torres Gemelas cuando yo tenía 5, 6 años. Y yo todavía me acuerdo que desde arriba, mi papá me dijo, en estas torres soy yo King Kong, hijo. Y yo me puse a reír. Yo le decía, papi, y eso es cierto. Yo no creía, y mi papá insistía que era cierto. Pues cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, lo primero que se me vino a mí a la mente cuando estaba viendo las noticias fue lo que mi papá me dijo. Esa imagen me quedó grabada a mí de por vida. Y yo le dije a mi papá, papá, ¿se acuerda usted que cuando yo estaba bien chiquito, usted me dijo, aquí se subió King Kong? No me acuerdo, hijo, me dijo mi papá. Y yo, usted me dijo eso. Y él, siendo mi mentor político, me dijo, después de esto el mundo va a cambiar. Ya se va a dar cuenta usted. Tenía toda la razón mi padre. Lo que veríamos a continuación es cómo esta situación cambió al mundo, en el sentido de que ya el mundo occidental ya no estaba luchando verdaderamente contra el comunismo, ¿verdad? O sea, ya no era la lucha entre el capitalismo y el comunismo, que había terminado con el desmembramiento de la Unión Soviética. No, sino que ahora lo que vendría es la amenaza del terrorismo. Existen muchas teorías de la conspiración, de que dicen que fue creado por el gobierno de George Bush y que fue precisamente una situación diseñada por la CIA. No sé si será cierto, no apoyo esa teoría, pero tampoco la puedo venir a juzgar y a desmentir. Lo que sí es cierto es que sucedió, ¿verdad? Que es lo que nosotros sabemos. Entonces entenderemos que la reacción patriota de los norteamericanos fue demandarle precisamente a su gobierno una acción. Empezar a buscar los culpables.
Y en este entendido, Al Qaeda y Bin Laden entran en el panorama. Lo que no es cierto de ese discurso a la nación que dio George Bush previo a iniciar la intervención militar en Afganistán es que Al Qaeda sea enemigo de las libertades norteamericanas. Al Qaeda se convirtió en un grupo terrorista enemigo de los Estados Unidos por la injerencia norteamericana en el Medio Oriente. No más. Es cierto que Al Qaeda tenía o tiene posiblemente todavía un pensamiento musulmán fundamentalista, en donde el totalitarismo, si lo queremos llamar de esa manera, cobra vida. Bueno, yo viví en Malasia un poco más de 2 años y a pesar de que el Islam que se profesa en Malasia es de una manera leve en comparación con el fundamentalismo, yo me pude dar cuenta cómo existen ciertos rasgos del Islam que prácticamente llevan a las personas a un pensamiento totalitario. ¿Cierto? Es cierto, yo no lo puedo negar, por lo menos yo no puedo, porque mi experiencia de 2 años a mí me demostró eso. Pero tampoco puedo venir yo a creer esa retórica que George W. Bush habla. No, eso es utilizar los canales democráticos. Dice que lo que Al Qaeda quiere destruir es la figura de un presidente electo democráticamente en Estados Unidos. Eso es mentira. Al Qaeda nunca le importó la democracia, así como a ningún grupo fundamentalista de cualquier religión no es la democracia lo que les interesa. No, lo que les interesa es reivindicar sus derechos. Entonces, esa mentira, utilizando la institucionalidad democrática, de que lo que quieren destruir es las libertades del pueblo americano y que lo que quieren destruir es la figura de un presidente electo democráticamente, eso es una falacia. Eso es pura retórica política. Lo que verdaderamente acá sucedió es que ya se necesitaba para Estados Unidos una amenaza internacional para poder rebobinar el nuevo orden mundial que ya se había creado una década antes y que lo creó George Bush padre y que hoy su hijo George W. Bush le iba a dar un boost o iba a fortalecer ese nuevo orden mundial. ¿Y qué sería ese nuevo orden mundial? La amenaza del terrorismo y cómo era necesario unir a los países en contra de esa amenaza, ¿verdad? Y en ese contexto, que nuevamente voy a utilizar esta palabra, en ese contexto de mentirología o de mitomanía, como realmente se llama, entenderíamos cómo utilizan los valores del sistema de libertad como su sistema del sistema democrático para influir en los países, en los políticos y en las personas. Eso es lo que verdaderamente sucedió acá. Ahora, lo que dice George W. Bush en ese discurso de que quieren borrar a Israel del Medio Oriente es cierto. El conflicto árabe-israelí o el conflicto entre los judíos y los musulmanes es algo histórico, es algo bíblico. Y vamos a entender que son enemigos desde los inicios del Estado moderno y ya eran enemigos en el Estado antiguo, ¿verdad? Entonces, vamos a entender que aquí hay una superposición
de los intereses norteamericanos sobre una realidad. Ahora que quieren cambiar Al Qaeda, por ejemplo, que quisiera cambiar los sistemas democráticos de otros países como Arabia Saudita, como Egipto. Número uno, es una mentira que esos países hayan tenido en ese entonces sistemas democráticos consolidados. Las democracias internas existían, pero los países eran regidos por líderes autócratas. Teníamos a un Hosni Mubarak en Egipto que ya tenía mucho tiempo. Teníamos a rey de Arabia Saudita que ya tenía mucho tiempo. Entonces, lo que veríamos es la defensa de George Bush a sus aliados, únicamente. Que posteriormente, en otro video, vamos a ver lo que le sucedió a esos aliados temporales que tenía Estados Unidos. Y para finalizar, vamos a entender que cuando George Bush dice, la democracia está siendo atacada, democracy and freedom is under attack. Los que están siendo atacados ahí son los valores injerencistas norteamericanos. Existe un problema con el statu quo estadounidense y que hoy veremos que se está expandiendo también a los líderes europeos, a los líderes temporales y a los líderes actuales europeos. Y es el excepcionalismo. Es decir, nos creemos tan excepcionales que solo nuestro sistema puede funcionar y lo vamos a imponer. Porque no solo es el sistema en el cual creemos, sino que es el sistema que conocemos sus falencias y de esa manera podemos dominar a los otros líderes y a los países. ¿Verdad? Entonces, no es la democracia la que estaba bajo ataque, ni eran tampoco las libertades. Estaban siendo atacados los norteamericanos directamente por su injerencismo, por sus intereses geopolíticos en la región. Pues de esa manera ellos utilizaron esa vez el concepto de democracia, prostituyeron y prácticamente lo que hicieron fue vender democracia. Y una cosa más, sin que se nos olvide, cuando él, a manera de preparar a la población norteamericana, a la población estadounidense, le dice, no pueden esperar un conflicto corto. ¿Saben lo que estaba justificando en ese momento? El negocio que se venía para la gran corporación armamentística, para la industria militar norteamericana, y de la cual por 20 años de ocupación le sacaron muchísimo lucro. ¿Ok? Muy bien. Fender. Cedemos la palabra a Mr. Fender. ¿Qué te parece este video y lo que Juan ha mencionado? Varias cositas. Cómo manipula a la audiencia, a su audiencia, a las personas que los estaban escuchando. Mencionó, bueno, yo he escuchado ese discurso anteriormente, pero el extracto que nos trajiste dice freedom, libertad a cada ratito. Freedom, freedom, freedom. Como para hacerles saber, porque a las personas de aquí de Estados Unidos, eso es algo que ellos han crecido sintiendo un orgullo de lo que le llaman sus libertades. Ahora, el presidente está manipulando de esa manera, haciéndole pensar a las personas que esas libertades de las que están tan orgullosos están a punto de ser retiradas. Van a perder todo eso. Y yo te digo, en varias ocasiones he visto caricaturas así como Family Guy, American Dad, cosas que son como insignificantes. Pero ahí ellos
tratan de subrayar bastante el qué hubiese pasado si Japón hubiera ganado la guerra o si Rusia hubiese ganado la guerra. Entonces sacan un escenario en el que hay tanques alrededor de las casas, tienen esa bandera del comunismo, del hoz y el martillo, y hablan ruso, hablan japonés, y todo es bien tenso, es bien feo, es gris. Entonces ahí a la gente le están tratando de dar ese escenario apocalíptico, que eso está a punto de perderse. Lo otro es la curiosidad en que el presidente dice democracia, democracia, democracia. Si no estás con nosotros, estás del lado del enemigo. Del lado del terrorismo. Del lado del terrorismo. Así, esa es la democracia. O sea, no puedes estar neutro, o con nosotros o en contra. Pues, ¿qué democracia va a ser esa? Wow. Juan, viendo el video, te comentaba al principio que me llamó mucho la atención la primera parte, ¿no? Antes de la presentación, donde sale Hitler en su discurso, o alguien representando a Hitler, ¿no? Hablando y mencionando la democracia, basándose en la democracia. Y pues yo me pregunto, o sea, Hitler se basaba en la democracia, George Bush, hijo, se basaba en las libertades. ¿Deberíamos de temer cuando escuchemos a un político hablándonos acerca de esto? ¿Deberíamos de ver un poco más allá lo que es el verdadero trasfondo, crees tú, Juan? Yo, excelente pregunta, y creo que me pusiste en una situación complicada en el entendido de que no todo político que hable sobre democracia tiene intenciones antidemocráticas, pero tradicionalmente o políticos tradicionales han utilizado el concepto de democracia para justificar sus acciones, y que regularmente estas acciones, algunas son antidemocráticas y otras no lo son. Pero lo que sí vamos a entender es que sean las acciones antidemocráticas o democráticas, las cuales son justificadas dentro del concepto de la democracia y su retórica política, vamos a entender de que todas vienen dadas por intereses, y esos intereses dentro del concepto de la política o del gobierno tradicional son intenciones económicas de las élites gubernamentais, ¿verdad? Por eso yo creo que debemos de ser muy analíticos. Debemos de ser muy analíticos con este tema de la democracia. Me llamó la atención un comentario también que hizo el doctor Méndez Azar en el tweet. Y él decía, hay que replantearse lo que verdaderamente es el concepto de democracia y qué es lo que la democracia representa, por lo menos para los salvadoreños. El doctor está en todo lo correcto. Lo que vivimos actualmente o lo que se ha vivido en El Salvador y a nivel mundial es una democracia corporativa. Debemos, por lo menos como salvadoreños, para nuestros intereses nacionales, replantearnos nuevamente el concepto de la democracia y todo lo que el sistema conlleva. Es como que digamos, ok, con base a mi libertad de expresión, yo voy a usar el libertinaje y voy a empezar a acusar y acusar, a mentir, como hacen el mainstream media actualmente en el conflicto que se está llevando a cabo en Ucrania, o como lo que han hecho los noticieros y este aparato ideológico, como lo llama el presidente Bukele en El Salvador. Eso no tiene nada que ver con la democracia y realmente es la antítesis de la libertad, porque eso es mentir, ¿verdad? Juan, fíjate, ya que se tocó el tema, y tienes razón con eso, ¿no? De acerca de la mentira. Y ya que se tocó ese tema de Afganistán, bueno, supuestamente esa intervención se llevó a cabo a favor de la libertad, ¿no?
me pregunto yo, ¿qué le puedes decir a las mujeres que se quedaron en Afganistán, que se sintieron abandonadas? ¿Será que la libertad nada más existe para unos y para otros no? Y por ejemplo, vimos al presidente de los Estados Unidos actual diciendo de que no fueron a imponer una democracia, que lo único que querían lograr era prácticamente eliminar, ¿no?, a estos grupos terroristas y asegurar de que no cometieran un ataque al territorio estadounidense. ¿Será que en realidad están más debilitados? Porque realmente lo que vimos en las noticias y lo que percibimos nosotros y lo que nos enteramos también a través de redes sociales es que lejos de debilitarlos, lo que le llevaron fueron armamentos. Los armaron aún más. Y aquí es donde yo me pregunto, o sea, todo este discurso que dio George Bush y lo que dice Biden, pues no se refleja con la realidad que estamos viendo, la realidad que vivimos, ¿no? O la realidad que viven las personas en Afganistán. Las mujeres, al parecer, ya les van a prohibir de que vayan a estudiar a las mujeres. ¿Será que para ellos no vale la libertad entonces? A ver, pregunta complicada, pero tiene una respuesta muy simple. Exactamente eso mismo que tú dijiste sobre el discurso de Joe Biden, sobre el discurso de retirada, es lo que yo le respondería a las mujeres afganas. La intención de Estados Unidos nunca fue crear una democracia centralizada. La única intención de los Estados Unidos fue terminar con la amenaza terrorista para ellos. No más. En otras palabras, fue un negocio de 20 años, un negocio muy sangriento que enriqueció a las grandes corporaciones armamentísticas norteamericanas y europeas también. Y tuvo como costo la sangre de muchos norteamericanos, en especial muchos estadounidenses y algunos europeos, y una gran cantidad tanto de islamistas fundamentalistas afganos como de su población, ¿verdad? Aquí lo que vamos a entender es algo bien importante. Si el objetivo era debilitar a Al Qaeda y sacaron su nombre de foco, pero entró el Talibán fortalecido. ¿Y cómo fue que el Talibán se fortaleció? Porque hoy ya tienen una serie de aparatos militares que antes no tenían. Hasta Fuerza Aérea tienen, ¿verdad? Si fuera cierto el hecho de que antes de que las tropas se retiraran, que fue una retirada muy abrupta, ellos destruyeron todos los aparatos y todo el armamento que tenían, entonces no viéramos los grandes desfiles orgullosos del ejército talibán, utilizando Humvees, utilizando los uniformes norteamericanos, utilizando los cascos norteamericanos, utilizando aviones y helicópteros norteamericanos, utilizando M16 en vez de AK-47 o AK-104. ¿Me explico? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ahora, haciendo un análisis geopolítico profundo, entendería yo, a mi manera de pensar, y no es ser mal pensado, entendería yo que los estadounidenses, los políticos estadounidenses, ellos pensaron que haciendo un trato con el Talibán, ya que no podían sostener la guerra, porque ya públicamente ya no era viable. O sea, militarmente ellos se podían quedar todo el tiempo del mundo, pero ya no era viable en la población, así como les sucedió con el conflicto de Vietnam, que fue prácticamente al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, entendería yo que ellos sacaron un trato con el Talibán
y que les dijeron prácticamente que sí, ustedes podrían llegar nuevamente al poder, pensando que iban a poder usar a Afganistán como un factor desestabilizador para China y Rusia. Y no les resultó así, porque los chinos y los rusos entendieron lo que Estados Unidos estaba haciendo. Y nomás se retiró el último soldado de la coalición o el último soldado estadounidense, ya veríamos al servicio exterior chino ya en pláticas con los talibanes. Y ya veríamos a los rusos un poco más prudentes, porque ellos tuvieron problemas con los talibanes, ¿verdad? Cuando ellos ocuparon a Afganistán, los veríamos un poco más prudentes, ya entablando cierto tipo de no de negociación, pero de comunicación no formal, lo cual hoy ya se ha formalizado bastante, ¿verdad? Y esto fue a manera de hacerle entender al talibán que no había un interés ni de China ni de Rusia en oponerse a sus objetivos de gobernar Afganistán y de respetar su fundamentalismo religioso. Cambió el contexto. Y ahí, aunque los norteamericanos y los europeos no lo quieran aceptar, pero ellos perdieron. No pudieron utilizarlo como factor desestabilizador. Al contrario, hoy lo que vamos a ver a continuación es una invasión de inversión china. Y hoy con esto que está sucediendo con las sanciones con Rusia, lo que vamos a ver es también una invasión energética rusa en Afganistán. ¿Ok? It's very interesting what is happening now in America, especially about elections in the United States, about protests in Peru, about elections in Bolivia, and of course about Salvador, about political issues in Salvador. Could you tell about it?